Bueno, chicos, hoy vamos a continuar un poco para ir dándole un cierre a la unidad 3 y vamos a charlar con un poco este concepto de democracia delegativa. Yo creo que algo les había comentado allá cuando, antes de la cuarentena, había estado con ustedes en el campus, un concepto propio de un autor argentino, de Guillermo O'Donnell, que va a describir en cierto sentido, una nueva especie, un nuevo tipo de democracias dentro de las democracias existentes. Entonces vamos a tratar de ir observando un poco, examinando cuáles son las principales características de este concepto de democracias delegativas, porque mucho se ha estudiado, si se quiere, sobre los procesos de transición o sobre los procesos de consolidación democrática, ¿no? Pero indudablemente que sería incorrecto suponer que todos estos procesos culminan con un mismo resultado. Por lo tanto, es que claramente se necesita alguna tipología de las democracias y que se han realizado, si se quiere, muchos estudios en torno a qué tipo de democracias o qué modelos de políticas se determinan en un país eh, determinado, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo se relacionan a partir del texto de O'Donnell, las características del régimen autoritario anterior que precedió esa democracia en ese proceso de transición y en la instauración de una nueva democracia, ¿no? Y por lo tanto, O'Donnell, en este nuevo tipo de democracia, él observa que deberíamos centrarnos en ciertos factores históricos de larga data, como así también en la gravedad de los problemas socioeconómicos que heredaron los gobiernos democráticos que se instalaban en esos primeros procesos de transición. Y él observa que, acá les marco en el punto número 1, las teorías y las tipologías respecto de las democracias se refieren en general a las democracias de tipo representativas, con todas sus variaciones, y sus subtipos, ¿no? En los países capitalistas, sobre todo de alto nivel de desarrollo. En segundo lugar, hay algunas democracias, como las que nos pueden haber pasado a nosotros en nuestra región, en el Cono Sur, que indudablemente constituyen democracia en el sentido de que cumplen con todos los criterios de Robert Dahl para la definición de poliarquía. Es decir, valga eh, recordar un poco esos criterios o 7 atributos que establece Robert Dahl. En estos países, en nuestra región, hay autoridades públicas electas, hay elecciones libres y limpias, hay sufragio universal, hay derecho a competir por cargos públicos, hay, por ejemplo, libertad de expresión, también hay información alternativa y hay libertad de asociación. Es decir, que cumplen con todos los criterios de Robert Dahl, pero a O'Donnell eh, lo considera que deberían tratarse de otra cuestión en este análisis. Sin embargo, dice que esas democracias no son representativas y es interesante porque dice que ni siquiera parecen estar en camino a serlos, ¿no? Presentan ciertas características que inducen o que le inducen a O'Donnell a llamarlos como democracias delegativas, ¿sí? Es interesante porque estas democracias delegativas son democracias no son democracias, perdón, consolidadas, es decir, que no están institucionalizadas, pero que son duraderas. Es decir, que no se observan, por lo menos en el corto, en el mediano, incluso en el largo plazo, algún progreso hacia una regresión autoritaria. Pero tampoco se observa hacia adelante, progreso hacia una democracia de tipo representativa. Me parece que es una cuestión interesante para tomar en cuenta. Y además que existe un importante efecto de interacción. ¿Sí? La profunda crisis social y económica que la mayoría de estos gobiernos heredaron de los gobiernos autoritarios, refuerzan ciertas prácticas y ciertas concepciones acerca del ejercicio adecuado de cómo debe realizarse esa autoridad política. Por lo tanto, ese tipo de herencia, en definitiva, termina conduciendo a una democracia de tipo delegativo y no representativo. Esto es algo que vamos a ir viendo un poco más adelante. Ahora, en esta segunda fase de transición que indudablemente estamos enmarcados, hay una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta. Dice O'Donnell, la instalación de un gobierno elegido democráticamente abre esa fase, ese camino hacia una segunda transición. Con frecuencia ese camino siempre es más extenso, es más complejo que esa transición inicial desde un gobierno autoritario. Es un camino que se abre hacia una institucionalización, hacia una consolidación, ¿sí? Hay una segunda consideración
que implica ese segundo proceso de transición que se desarrolla entre un gobierno que es elegido obviamente democráticamente y un régimen democrático institucionalizado y consolidado. Ahí tenemos ese segundo términus, ¿no? Dentro del esquema. Una tercera consideración a tener en cuenta es que el elemento fundamental para que tenga éxito esa transición es la construcción de un conjunto de instituciones que se conviertan en puntos decisivos dentro de los flujos del poder político, por ejemplo, los partidos políticos, ¿no? Cuarto, para que se produzca tal exitoso desenlace, las políticas gubernamentales y las estrategias políticas de los distintos actores tienen que incorporar ese interés compartido, ¿sí? Un nivel superior en la construcción de instituciones claramente que sean democráticas. Y los casos más exitosos han demostrado en general coaliciones, y sobre todo cuando heredaban problemas socioeconómicos sumamente importantes. Hay dos ejemplos muy claros en nuestra región que tienen que ver con Uruguay y Chile, y ya lo vamos a ver más adelante. Luego continúa que en contraste los casos de las democracias delegativas mencionadas anteriormente no han logrado un progreso institucional ni una considerable eficacia gubernamental para poder, si se quiere, abordar sus respectivas crisis económicas que en definitiva terminaban heredando, ¿no? de los regímenes anteriores. Los casos exitosos han demostrado todo lo contrario. En ese sentido. Me parece que es interesante cómo se fueron abordando sus respectivas crisis socioeconómicas. Pero hablamos mucho en este sentido de instituciones, y entonces tenemos que hablar un poco acerca de las instituciones, ¿sí? Que son fundamentales para poder entender los procesos de democratización en torno a la consolidación y la institucionalización de esa democracia, en donde están realmente fallando las democracias delegativas. Entender que las instituciones son patrones de interacción que están regulados, que son conocidos, que son seguidos a lo largo del tiempo y que son comúnmente aceptados por gran parte de la sociedad. Pero el interés que pretendemos analizar es un poco las instituciones, un subconjunto, que son las instituciones democráticas, ¿sí? Las instituciones democráticas son instituciones políticas. Algunas instituciones importantísimas como el Congreso, qué nivel de institucionalización tiene, el Poder Judicial, cuán independiente es, los partidos políticos, cuán institucionalizados están los sistemas de partidos políticos, algo que vamos a ver en la unidad que le sigue. La pregunta principal respecto a todas estas instituciones, tratar de responder es cómo funcionan esas instituciones. Es decir, ¿son realmente puntos de decisión importantes en relación al flujo de influencia, al flujo de poder, a las políticas? ¿Cuáles son las consecuencias para el proceso político en general que tiene una democracia? Y acá vamos a ver algunas cuestiones. Entender que las instituciones incorporan actores, incorporan ciudadanía tanto como excluyen. Allí donde más excluyen, menos institucionalizado está esa democracia. Las instituciones determinan la probable distribución de los resultados, ¿sí? Esto es fundamental en entender que tanto como incluyen, excluyen, pero también implica la idea de universalidad, ¿no? Por ejemplo, el voto, la ciudadanía, la democraticidad en la toma de decisiones es sumamente importante. Las instituciones tienden a agregar el nivel de acción y organización de los agentes, es decir, de los actores que interactúan con ellas, y estabilizar esta agregación es sumamente importante porque es otro motivo del cual muchas instituciones pueden excluir, ¿no? Y ahí tienen en ese sentido cuáles son los resultados favorables de una institución. Las instituciones inducen modelos de representación, generan voces potenciales de sus electores, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice que esos modelos de representación en estas instituciones implican reglas de juegos, instituciones, representantes que están desarrollando, en definitiva, un interés en esa coexistencia mutua con los distintos agentes de interacción. Es muy importante. Las instituciones, obviamente, que estabilizan a los actores y a sus representantes y estabilizan sus expectativas en ese sentido, porque la institución está en equilibrio. A nadie generalmente le interesa cambiarla a las instituciones, salvo de manera incremental y fundamentalmente de manera consensuada en cierto punto. Luego las instituciones extienden, perdón,
los horizontes de tiempo de los actores, es decir, que tratan de evitar que se provoque un círculo vicioso, ¿no? Y ese círculo que pretenden que sea virtuoso, implica la idea de una cooperación competitiva, ¿no? La mayoría de las instituciones democráticas logran no solo un alcance, sino que fortalecen razonablemente una gran cantidad de interrelaciones múltiples y estables. Entonces sí es que podemos decir que claramente una democracia no institucionalizada se caracteriza por el alcance restringido, la debilidad y la baja intensidad de cualesquiera que sean las instituciones políticas existentes. Es decir, que las democracias no institucionalizadas tienen instituciones, pero el problema es que en lugar de esas instituciones que funcionan adecuadamente, lo ocupan generalmente otras prácticas, ¿sí? Otras prácticas no formalizadas, no formales, pero que son fuertemente operativas. Es muy común que en las democracias delegativas el rol o el uso, el trabajo de las instituciones lo ocupen el clientelismo fundamentalmente, el patrimonialismo y obviamente la corrupción, que es bastante común en este tipo de democracias. Esto nos va a ir permitiendo caracterizar un poco las democracias delegativas. A mí me interesa en sostener que muchas veces se dicen que las democracias delegativas son más democráticas, pero menos liberales que las representativas. Las democracias son fuertemente mayoritarias. ¿Y cómo sucede esto de fuertemente mayoritarias? Porque generalmente obtienen más de la mitad de los votos y cuando no lo logran, bueno, utilizan este recurso de la segunda vuelta para obtener una clara mayoría. Pero me interesan mucho de estas cuestiones que les estoy planteando en esta filmina, ¿no? Se basan en la premisa de que quien gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como él o como ella considera apropiado. Solamente eso va a estar restringido por la dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un periodo de funciones limitado constitucionalmente, ¿no? Generalmente cada 4 años. Es interesante esta característica. El presidente es considerado como la encarnación del país, el principal custodio e intérprete de sus intereses. El presidente, en este tipo de democracias, es visto como aquel que viene a sanar a una nación enferma, generalmente. Por lo tanto, va a aplicar cualquier remedio que crea él necesario, y solo él, para sanar a esa nación enferma. Las políticas de su gobierno no necesitan guardar ninguna semejanza con las promesas de campaña, de su campaña. Me parece que esto lo hemos visto no solo en nuestro país, sino en la región, en muchos de los países. Los candidatos presidenciales ganadores se sitúan a sí mismos sobre los partidos políticos, ¿sí? Como sobre también los intereses organizados. La rendición de cuentas, esta es una de las grandes diferencias con las democracias representativas, porque aparecen como un mero obstáculo a la plena autoridad. A ver, yo necesito sanar rápidamente a un enfermo, por favor, cualquier tipo de rendición de cuenta termina siendo un obstáculo, ¿no? Hay que atender rápidamente a ese enfermo. Por eso en las democracias de tipo delegativa suele primar, por ejemplo, el uso del veto, ¿sí? Del veto constitucional que tiene un presidente. Sí, esa idea de individualismo extremo, ¿sí? Es muy importante. Solo quien esté a la cabeza sabe realmente qué es lo que le está sucediendo a ese país. Por lo tanto, generalmente el presidente incluso se aísla de la mayoría de las instituciones políticas, de los intereses organizados, y asume casi la responsabilidad por los éxitos y fracasos de sus políticas. Eso se ve muy claramente cómo los presidentes en nuestra región, o en este tipo de democracia delegativa, parecen un electrocardiograma en cuanto a la mirada sí, a la mirada positiva o negativa que tiene la ciudadanía, ¿no? Entonces, rápidamente tienen un alto índice de aprobación y caen tan rápido como subieron, ¿no? Van a ver en el texto de O'Donnell que hay distintas características que yo les voy a ir mostrando, pero sí me interesa señalar un poco las diferencias entre las democracias representativas y las democracias delegativas, en el sentido de que me parece que la rendición de cuentas horizontales es una de las características de las democracias representativas y es extremadamente débil o no existen las democracias delegativas. Yo diría que existen en las democracias delegativas, pero quizás sea la gran diferencia en esa rendición de cuentas. A ver, en las democracias institucionalizadas,
la rendición de cuentas funciona no solamente de manera vertical, la manera vertical más clara de todas es el voto, por ejemplo, ¿no? De modo que los funcionarios son elegidos y deben ser responsables frente al electorado. Pero también la forma horizontal, a través de una red de poderes relativamente autónomos, es decir, otras instituciones que puedan cuestionar y que puedan finalmente castigar las formas incorrectas que puede tener alguno de los poderes, la Oficina Anticorrupción, las Defensorías de los Consumidores, las Defensorías del Pueblo, ¿sí? Son tipos de instituciones para rendición de cuentas horizontales, que son características de las democracias representativas, pero que claramente son sumamente débiles o no existen en las democracias delegativas, ¿no? Debido a que generalmente se puede observar que las instituciones que hacen efectiva la rendición de cuentas horizontales son vistas por los presidentes delegativos como trabas innecesarias en esa misión de sanar al enfermo, y entonces terminan llevando a cabo enérgicos esfuerzos por tratar de obstaculizar el desarrollo de dichas instituciones. A veces ni siquiera enérgicos esfuerzos, ¿no? Solamente nombran en el cargo de esa institución a una persona que es del mismo color político. Y en general nos encontramos con que hay una apatía de la ciudadanía no movilizada, o por lo menos en la articulación de demandas, que no reclama porque eso no suceda. Por lo tanto, la responsabilidad mutua deja mucho que desear en todas partes generalmente, ¿no? Ese es otro de los puntos interesantes. Hay ciertos códigos de conductas donde en las democracias, que son y ciertos actores, ¿no? Pertinentes en las democracias representativas, mucho más que en las democracias de tipo delegativa, donde son extremadamente débiles o inexistentes en ese sentido. Y otra de las diferencias también sustanciales es la toma de decisiones. A ver, las políticas en general deberían ser ejecutadas por una serie de poderes relativamente autónomos, ¿no? Las tomas de decisiones en las democracias representativas generalmente tienden a ser más lentas, pero incrementales, ¿no? Y en ocasiones puede pasar que son proclives al estancamiento. Sin embargo, por esa misma razón, esas políticas generalmente son inmunes frente a errores flagrantes. En cambio, las democracias delegativas le otorgan al presidente la ventaja aparente de no tener que prácticamente rendir cuentas de tipo horizontal. Por lo tanto, posee una supuesta ventaja adicional que le permite elaborar políticas públicas mucho más rápido, pero a costa de una mayor probabilidad de errores de gran envergadura, de una implementación arriesgada y de concentrar en el presidente la responsabilidad por los resultados. Por eso es que dijimos al principio que no es de extrañar que los presidentes delegativos suelen experimentar esos turbulentos vaivenes de popularidad, ¿no? Un día son aclamados como los salvadores providenciales de ese país, y al día siguiente son maldecidos como dioses que hubiesen caído, ¿no? Del Olimpo en ese sentido. Me parece sumamente interesante, perdón que les haya modificado, entender un poco estas diferencias entre las democracias representativas y democracias delegativas. En la filmina que sigue nos podemos ver una serie de comparaciones. Uno podría hacer, por ejemplo, una comparación de lo que fue el anterior proceso de democratización, la gran ola democratizadora que siguió en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y compararla un poco con lo que pasó con nuestros procesos de transición, también como para entender de dónde partimos y por qué algunos llegan en definitiva a ser democracias representativas y otros democracias de tipo delegativas. Y indudablemente que las condiciones emergentes eran notablemente diferentes a lo que tuvieron que enfrentar en la década de los 80 y 90 a los países, 70, 80 y 90 a los países en vías de desarrollo, los países de la tercera ola de democratización. Primero, porque la destrucción causada por la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y las expectativas económicas fueron probablemente mucho más moderadas que lo que fueron en la década de los 70 y 80. Segundo, el plan Marshall, a ver, metió mucha guita, metió mucho dinero en esos países que estaban pasando por procesos de transición. Por ejemplo, acá les marco la condonación de la deuda externa a Alemania. Evidentemente, en un contexto de Guerra Fría, estamos hablando también que hace que también fuera distinto. Acá no está marcado, pero me parece que es interesante entender que la economía mundial tuvo una expansión, ¿sí? Y eso provocó también una acelerada tasa de crecimiento económico. En cambio, las transiciones en lo que se denominó la tercera ola
de, de democratización reflejó un contexto mucho menos favorable, ¿no? A ver, la victoria en la primera elección del primer partido, del partido político que ganó luego del el régimen autoritario, garantizó que el partido ganador después fuera derrotado en las segundas elecciones. Pasó en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Acá yo les marco la Argentina con la UCR, o en algunos casos prácticamente desaparecieron algunos de esos partidos políticos, ¿sí? Es un patrón bastante importante, también como las diferencias que nos vamos a encontrar en cuanto al desempeño social y económico de esos nuevos gobiernos, el primer proceso de transición. La mayoría de estos países, vamos a observar que heredaron serias dificultades socioeconómicas de los regímenes autoritarios, eso es muy importante, y que fueron gravemente también afectados por los problemas económicos mundiales de la primera década de los 70, crisis del 73, y de la crisis socioeconómicas que se van a dar en la década de los 80. A ver, no fueron estas las únicas diferencias, ¿no? Hubo una situación generalizada de inflación. Bueno, conocemos claramente el caso argentino, el caso de Brasil, el caso de Perú. Hubo crisis financiera de los estados, muchos problemas de endeudamiento, hubo un gran aumento de la desigualdad social en todos estos países y obviamente un deterioro de todos los indicadores políticos, prestaciones sociales, ¿sí? Prestaciones de salud que fueron muy importantes. Ahora, cuando uno hace comparaciones con el pasado para observar cómo estos terminaron generalmente en democracias de tipo representativas y estos generalmente en democracias de tipo delegativas, ¿sí? Salvo los casos acá de España y de Portugal, también hay diferencias y hubo diferencias en el pasado y en esos primeros procesos de transición entre los países de América Latina. Es interesante porque, por ejemplo, la economía uruguaya tuvo un desempeño relativamente bueno si uno lo comparase con lo que le pasó a Argentina, Brasil, Perú y Ecuador. La tasa de inflación disminuyó, miren los niveles que estamos hablando, de 3 a 2 dígitos, mientras que el Producto Bruto Nacional creció, la inversión creció, los salarios reales registraron aumentos graduales. Chile, bajo la presidencia de Aylwin, también siguió una misma trayectoria. ¿Sí? En contraste, Argentina, Brasil y Perú optaron por drásticos y sorprendentes paquetes de estabilidad económica. ¿Sí? El más conocido para nosotros fue el Plan Austral en Argentina. Y esos paquetes fueron interesantes porque fueron totalmente desastrosos, porque no resolvieron ninguno de los problemas que heredaban de los gobiernos autoritarios, sino todo lo contrario. Es difícil encontrar alguno de estos 3 paquetes, el de la Argentina es muy claro, que no haya empeorado incluso la situación con respecto a lo que habían hecho los gobiernos autoritarios. Por eso es que esto transformó, si se quiere, al caso uruguayo, pero también chileno, ¿no? A Uruguay, a un país que heredó un régimen autoritario en una situación tan mala como la de Argentina o como la de Brasil, en un caso muy diferente. La diferencia sustancial es que Uruguay constituyó un caso de redemocratización, donde el, el Congreso comenzó a funcionar de manera eficaz tan pronto eh, como se restauró la democracia. Frente a un poder legislativo fuertemente institucionalizado, una serie de restricciones constitucionales y prácticas adquiridas a lo largo de la historia. Ningún presidente uruguayo pudo haber logrado un paquete de estabilización drástico porque nunca se le hubiese permitido el Congreso. Entonces, cuando nosotros dirigimos la atención a Uruguay, o más en la década de los 90, ¿no? Después del 89, a Chile, se aprende sobre la diferencia entre contar con una red de poderes institucionalizados, que en definitiva le termina dando consistencia al proceso de elaboración de políticas públicas, o en otras palabras, sobre la diferencia entre una democracia representativa y una democracia eh, delegativa en términos ya regionales para poder entender. Y esto es producto también en muchos de estos casos de la idea de un ciclo de crisis. Mientras Chile y Uruguay contaron con una red de poderes institucionalizado, todo lo contrario eh, sucedió en estos países como Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, eh, también Ecuador le pasó, quizás el caso de Paraguay es un caso un poco más de continuidad de políticas autoritarias o de gobiernos autoritarios, pero que han estado a lo largo de un ciclo
un ciclo de crisis fuertemente que nos llevan a inducir, según O'Donnell, que estos han sido casos de democracias delegativas, ¿no? Porque no se ha logrado producir, si se quiere, una suerte de redes de poderes institucionalizados como para superar estas crisis, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Se ha dado más una debilidad institucional resultante que hace cada vez más difícil incluso tratar de alcanzar esa solución mágica, ¿no? Cuando los paquetes fracasan a lo largo de los distintos tipos de gobierno, no se puede lograr solucionar el pacto socioeconómico que implica la idea de una institucionalización y de una democracia de mejor calidad, ¿no? Con esto vamos a cerrar entonces la unidad 3, entendiendo la calidad democrática. Les recomiendo de la bibliografía que yo les di, la de Marcelo, creo que es Marcelo Leiras, sobre entender un poco las democracias delegativas, un poco más actualizado en el contexto de Cambiemos, de lo que fue Cambiemos, como para que puedan ustedes ampliar un poco esta unidad, y a partir de la clase que viene sí, ya nos metemos en la última unidad sobre la institucionalización, un poco de historia e institucionalización de los partidos políticos en América Latina.